Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios y a Él sea toda la honra y toda la gloria. La verdad es que el Señor es tan bueno en todo momento. No importa por lo que estés pasando. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y la verdad es que el Señor siempre llena nuestras vidas, siempre que está con nosotros. Veíamos la enseñanza o la serie pasada, ¿con Dios o sin Dios? ¿Cuál es esa pregunta que nos hacemos todos los días? La verdad es que Dios existe. ¿Qué está haciendo Dios para mi vida? ¿Qué hace Él? ¿Dónde está? Y la verdad es que Dios está en todos lados. Pero lo mejor de todo es que podemos ir a la palabra de Dios, que es la Biblia. Ese manual perfecto que el Señor dejó para nuestras vidas, para ti y para mí, para nosotros ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores empleados. Y la verdad es que de ahí podemos aprender. Y Romanos 12 nos habla y nos dice que nos renovemos, que renovemos nuestro entendimiento y que cambiemos nuestra manera de ser por medio de la palabra de Dios. El Señor quiere las mejores cosas para ti, ya te las dio. Ya nos dio todas las cosas. Nos dio a Cristo Jesús. Él es el que nos complementa, Él es el que nos completa. La verdad es que sin Dios no somos nada. La palabra de Dios misma nos dice que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que ser nosotros esos buenos hijos de Dios, obedientes, ser obedientes en todo momento. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Demanda de nosotros obediencia. Y cuando el Señor llega a nuestro hogar, cuando el Señor llega a tu vida, recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos esa vasija de barro. ¿Y por qué de barro? Porque del polvo nos formó. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a continuar esta serie y vamos a retroceder un poquito en lo que habíamos hablado, en lo que habíamos visto. Y te lo quiero explicar más a detalle, cada cosa, cada prioridad que el Señor tiene para nuestras vidas cuando el Señor llega a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra mente, a nuestra alma, en todo lo que somos, porque nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, que lo amemos, que seamos todo para Él, ¿verdad? Que nosotros le busquemos y damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es buena, Señor. Porque nos conviene, Señor, escuchar tu palabra, porque a nosotros nos beneficia, Señor, en todo estar escuchando de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, está plasmada, Señor. Es fácil, Señor, ir a ella. Y solamente por medio de ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo podemos entenderla y comprenderla, Señor, porque es progresiva esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea de beneficio, de edificación, Señor. Úsame, Padre, como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, Hogar de Gracia, y solamente dándole la gloria y honra al Señor. Una vez más estamos conectados, estamos llevando la palabra de Dios como Él nos pidió que nosotros fuéramos esos maestros y que llevemos la palabra a todas las naciones, haciendo discípulos. Si tú no te has puesto a servirle al Señor, yo te invito a que le sirvas. Que le sirvas con todo tu corazón. No se trata de nomás ir a la iglesia, sentarte y escuchar la palabra de Dios, la cual es buena. Pero lo mejor de todo es que una vez que tú aprendes lo que se te enseñó, que tú aprendes, la pongas en práctica y la lleves y empieces a enseñarla a los demás. Empieza por tu familia. Eso es lo mejor de todo, que tú puedes empezar por ahí. Y cuando el Señor llega a tu hogar, cuando Jesús llega a nuestro hogar, ¿qué sucede en nuestras vidas? Primeramente empiezan a cambiar nuestras prioridades. Nuestra prioridad antes, número uno, éramos nosotros. ¿Por qué? Porque sin Dios, sin Jesús en nuestra vida, somos nosotros y nos creemos como dioses. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo vamos a hacer bajo nuestras propias fuerzas. Sabemos que nosotros somos los que podemos hacerlas de todas, ¿verdad? Es que yo lo hice. Es que por mis propios méritos yo hice todo esto. Y sí, gloria a Dios por ello. Y si tú no crees en Dios, pues lo hiciste por tus propias fuerzas. Pero hubiera sido más fácil. Déjame decirte que hubiera sido muchísimo más fácil si Dios hubiera estado contigo. Si Jesús estuviera contigo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo.
No hay cosa alguna que podamos hacer. Obviamente no vas a aventarte de un edificio y vas a volar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Un propósito que Dios tiene para tu vida es que tú seas santo. Esa es la voluntad de Dios. Tienes que entender que la voluntad de Dios es que tú seas santo, que tú obedezcas sus mandamientos, que tú hagas lo recto ante los ojos de Dios. Esa es la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y de ahí vienen los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y de entre ellos, pues es ser un buen hijo, como te decía al principio, ser un buen esposo. Y cuando tú pones a Dios primero, todas esas cosas empiezan a alinearse en tu vida. ¿Por qué? Porque tú empiezas a buscar de Él. Mira lo que dice Mateo 22:37. Amarás al Señor. Este es Jesús hablándonos. Nos está diciendo Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor nos habla y nos dice que lo amemos con todo lo que somos, con todo nuestro corazón. Recuerda que del corazón mana la vida, dice la palabra de Dios. Con toda nuestra alma. ¿Qué es toda nuestra alma? Es todo nuestro ser. Y de ahí viene nuestra voluntad, que es toda nuestra mente, ¿verdad? Tu alma desengloba ciertas características, que es tu alma, son tus emociones, perdón, es tu mente, son tus emociones, es tu voluntad, son esas cosas. Entonces tú empiezas a amar a Dios con todo tu ser, todo lo que tú eres lo empiezas a amar. Y ese es el primero y más grande mandamiento, que lo ames, que no lo pongas a Él en segundo lugar. Y ponerlo en segundo lugar, pues es que tú te estás poniendo en primer lugar, porque tú no eres Dios. Hay una canción muy famosa que se llama Yo soy segundo. Y la verdad es que aplica perfectamente a un buen hijo de Dios, a un discípulo de Jesús. Cuando tú te pones en segundo lugar y pones a Dios primero, la verdad es que cosas grandes para tu vida vienen. Se cumplen los propósitos de Dios para tu vida, para las de tu familia, y solamente dándole a Dios la honra y la gloria. El Señor puso estos mandamientos. Recuerda que los puso en Éxodo, y vaya, acompáñame a Éxodo 23. Dice, yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos 10 mandamientos que Dios puso por su dedo, los escribió, dándoselos a Moisés en el monte Sinaí. Después Moisés viene y los destruye. Y por medio de la mano ahora de Moisés, del trabajo, del sudor de su frente, tuvo que hacerlos. Porque el pueblo de Israel se desvió. Se desvió completamente y puso dioses delante de ellos. Todo lo que traían de herencia después de 400 años de esclavitud, tomaron esas costumbres. Y la verdad es que el Señor quiere que quites todas esas costumbres cuando viene a tu vida. Cuando tú empiezas a ser renovado, cuando tu mente empieza a ser cambiada, a ser transformada. Y recuerda que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra de Dios es la que viene y hace esas cosas. Y no tienes que poner nada. Escúchame bien, nada delante de ti. Solamente Dios es primero. Tú te levantas y Dios es primero. Tú le agradeces a Dios. ¿Por qué? Porque te ha dado un nuevo día de vida. Porque te va a mandar al trabajo, porque va a cuidar a tu familia, porque tu esposa está a tu lado, porque tu esposo cuando tú despiertas está a un lado de ti. Y si no lo está, tú de todo modo le das gracias a Dios. A pesar de la enfermedad, tú le das gracias a Dios en todo momento. Tú le alabas, tú le glorificas su nombre. Y tiene que ser Dios una prioridad para tu vida. Cuando tú empieces a entender eso, la verdad es que vas a cambiar, vas a ser transformado. De una manera no lo vas a hacer. El Señor te habla y te dice, mira lo que dice Juan 15:5. Ciertamente, perdón, no va aquí. No, sí. El Señor viene y te dice, te viene y te habla y te dice tu vida, que sin Él nada vamos a poder hacer. Y mira lo que dice Juan 15:5. Dice, ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada
pueden hacer. No se puede hacer nada sin Dios. Nada que tú te pongas en tu vida, esas metas que Dios tiene para ti, no las vas a poder cumplir. Sí las vas a poder cumplir cuando tú las pongas, pero créeme que es más fácil con Dios. Hay cosas que no se pueden. Problemas en tu matrimonio no los vas a poder resolver, ni siquiera yendo a psicología, ni siquiera yendo a terapia con un psicólogo. Escúchame, un psicólogo no va a poder hacer nada por ti. Lo único que va a hacer es que va a tratar de entrar a tu mente, tratar de lavarte el coco, pero no va a sanar tu corazón. Y eso es lo que Cristo hace en tu vida cuando Él entra, cuando tú le permites entrar a tu casa. Empieza a transformarte de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque eres tú el que primero empieza a cambiar, a ser transformado. Y la Biblia viene y nos habla de muchas historias donde Jesús entró a hogares y algo sucedió en esos hogares y nos muestra enseñanzas y nos habla y nos dice. Y hay una historia muy famosa, la de María y Marta. Y muchas veces la hemos escuchado y muchas veces la hemos entendido, pero solamente quiero, si no la has escuchado, de todos modos te la voy a decir si ya la escuchaste. Te la voy a hablar, te la voy a decir y acompáñame a ella. Está en Lucas 10, a partir del versículo 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas, los afanes de la vida de los cuales habla la palabra de Dios, el estrés. Ese es el afán de la vida, el estrés que está sucediendo. Y no te quiero decir que no vas a servir. Claro que es buenísimo servir. El Señor vino a servirnos. Y la verdad es que tienes que servir. Tienes que servir en tu casa. Tienes que servir después de llegar de tu trabajo. Tú tienes que llegar a tu casa y servir en tu casa. Ayudar en todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque para mamá que está en casa, para tu esposa que está en casa, la verdad es que todo el día ha estado trabajando y luego llegas tú y luego quieres que te sirvan. Y no, debe ser todo lo contrario. Tú como patriarca del hogar, tú tienes que llegar y ayudarle a tu esposa en todo, con los niños, con las tareas, con los quehaceres del hogar. Tú ayudas, si es necesario hacerlo, hazlo. Quítate ese machismo de tu vida. Cambia. El Señor viene y nos muestra que tenemos que servir en todo momento. No solamente en la iglesia, no se está refiriendo a la iglesia, sino en todo momento, porque el Señor vino a servirnos. Él vino y se postró, se arrodilló y le lavó los pies. ¿Por qué? Porque Él vino a servir y no a ser servido, dice la palabra de Dios. Así nosotros, como buenos discípulos de Jesús, nosotros tenemos que servir en todo momento. Y la verdad es que vemos lo que sucedía aquí y las prioridades que en ese momento se estaban demostrando. Jesús viene y nos dice que cuando es necesario escuchar la palabra de Dios, tú tienes que parar de hacer todas las cosas para escuchar la palabra de Dios, para escuchar su voz. Paras de hacer las cosas y tú escuchas su voz. Y Jesús es lo que nos quería enseñar aquí. Y la verdad es que nosotros empezamos a demostrar cómo amamos a Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos su palabra. Porque nosotros vemos y cómo nosotros podemos entender que estamos haciendo lo correcto. Y esa respuesta la vamos a encontrar en Juan, en 1 de Juan 5:3. Amar a Dios significa, fíjate lo que significa amar a Dios: obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Cuando tú amas a Dios, es que estás obedeciendo sus mandamientos. Es lo que te decía al principio. Y muchos dicen: es que es muy difícil. Es que no puedo hacerlo. No puedo cumplir ni siquiera uno de los mandamientos.
Y déjame decirte que si tú estás en el antiguo pacto, la verdad es que es dificilísimo cumplir estos mandamientos. No solamente son 10, son 613 mandamientos los que tienes que cumplir. Es imposible cumplirlos. No se puede. Solamente Cristo Jesús los cumplió. Y yo te vuelvo a decir, te vuelvo a animar a que vayas a la palabra de Dios y te renueves. Que veas cómo Dios está luchando por ti y por mí en todo momento. Él está guardándonos. Y yo lo que te digo es que sirvamos. La palabra de Dios nos habla de muchas personas que dejaron todo por seguir a Jesús. Vemos a Pedro, a Santiago, a Juan que estaban pescando y el maestro se les acercó y dejaron todo. Dice que sacaron sus redes, se acercaron a él y él les dijo, síganme. Y ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Vemos a Mateo que estaba como recaudador de impuestos y solamente le dijo, sígueme. Y lo siguió. Y vemos eso en todos los 12 discípulos que siguieron a Jesús, que dejaron todo por seguir a Jesús como buenos discípulos. Y no solamente esos 12, sino otros más que seguían a Jesús, que no se mencionan entre los 12, pero hay más. Vemos a María Magdalena que seguía a Jesús. Ella estaba con él. Y vemos muchísimos otros. Pero también vemos del otro lado de la moneda personas que no siguieron a Jesús cuando Él les invitó. Y lo podemos ver en el joven rico, que no estaba tan joven, déjame decirte, porque ya estaba grande. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18:18. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Entonces ya no era joven, ¿verdad? Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no la has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Y la verdad es que podemos ver ese otro lado de la moneda. Hay personas que dejan todo, que dejamos todo por servirle al Señor, que dejamos nuestra vida que éramos antes por servirle al Señor. Hay personas que la verdad es que no quieren servirle al Señor. Están ahí nomás sentados escuchando la palabra de Dios sin servirle al Señor. Hay personas que no quieren dejar de ser lo que ellos eran porque no quieren servirle al Señor, porque saben que es difícil. Pero, como decía Juan, cuando tú obedeces sus mandamientos, te van a ser fáciles de servir cuando tú amas verdaderamente a Dios, cuando tú lo has puesto primero. De esa manera sabemos que cuando estos mandamientos, cuando toda la ley, cuando todo lo que el Señor ha establecido, que ames a tu prójimo como a ti mismo, este es el segundo mandamiento que engloba todos los demás. Cuando tú ames a tu prójimo como a ti mismo, la verdad es que va a ser fácil. Y de esa manera tú solamente estás dando el fruto de que amas a Dios, de que Dios es una prioridad para tu vida, porque ya le estás amando primero y estás obedeciendo lo que el Señor Jesús nos viene y nos recalca y nos afirma. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás sirviendo a tus padres, que tú estás con tus padres en todo momento? También esa es una manera de servir. Y el Señor viene y nos dice que cuando nosotros ponemos a Dios primero, mira lo que sucede cuando tú pones a Dios primero. Algo pasa en tu vida, algo tiene que suceder en tu vida. Y la verdad es que la palabra está fuerte. Para mí fue así como algo que explotó hace muchos años, que decía yo, ¿cómo es posible que el Señor venga y me diga esto? Pero mira lo que dice en Lucas 14:26. Si quieres ser mi discípulo, fíjate lo que te dice Jesús. Debes aborrecer a los demás. Qué curioso, ¿no? Porque Jesús viene y nos dice que nos amemos los unos a los otros.
Pero mira lo que dice a los demás: a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Qué complicado, ¿no? Y tú podrías decir, se está contradiciendo la palabra de Dios, se está contradiciendo todo esto, pero no. Lo único que te está diciendo este versículo, lo que te está diciendo Jesús en este momento es que tú tienes que dejar de ser lo que tú eres. Y poner a Dios primero. Y después tú te pones en segundo lugar. Y cuando tú haces eso, eres su discípulo. ¿Por qué? Porque tú cargas tu cruz todos los días y le sigues a Él. Y eso es lo que te está diciendo el Señor, que tú estás poniendo tu vida en manos del Señor. Y después el Señor te va a bendecir. Y la verdad es que es bueno el Señor. Ponlo primero a Él. Y vas a ver, vas a experimentar lo que el Señor hace por ti en todo momento. Porque Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Porque Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Vas a caminar con Él. Vas a estar contigo. El Señor va marcando el camino. Te va abriendo camino. Aunque tú no lo veas, Él está obrando y damos gloria a Dios por ello. Porque Él siempre te va a guardar y te va a cuidar y va a estar ahí contigo. Esa es una promesa que el Señor tiene para tu vida. Pero tienes que obedecer sus mandamientos. Tienes que caminar por el camino de rectitud. Y es fácil, porque con el Señor ligera es la carga. Y damos gloria a Dios por ello. Y ese es el primer punto de tus prioridades. Pones a Dios primero. En segundo lugar, tu prioridad número 2 es tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Y la verdad es que el Señor nos puso ese mandamiento. Mira lo que dice. Bueno, no es mandamiento, sino que es una regla que tú sigues. Mira lo que dice Efesios 5:31. Como dicen las Escrituras, este es Pablo refiriéndose a Génesis 2:24. Está hablando de ello y dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. La verdad es que cuando tú pones a Dios primero, después sigues tú, ¿verdad? Si estás soltero, eres tú solito. Tú solita, eres tú. Pero al momento que tú te casas, eres uno solo. Son una sola carne. Y en ese momento algo sucede en tu vida que tu prioridad número 2 debe ser tu esposa, debe ser tu esposo. Y tú vas a estar ahí con ellos. Mira lo que dice el 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. No hay nada. Tú debes de amar a tu esposa como el día que la viste por primera vez. Ese día debe estar plasmado en tu mente todo el tiempo. Yo me acuerdo perfectamente cuando vi a mi esposa por primera vez, ella me estaba sonriendo, aunque dice que no, ¿verdad? Pero ella tenía una sonrisa y su sonrisa fue lo que a mí se me quedó grabado en mi vida. Y la verdad es que su sonrisa fue algo impactante, sus ojos, ver su rostro feliz, para mí fue algo que me enamoró de ella. Inmediatamente algo causó en mí que no te lo puedo explicar. Algo pasó en mi vida y yo toda la veo de esa manera, me enamora cada vez que la veo sonreír, carcajear. Cuando se pone triste igual me pone triste a mí. ¿Por qué? Porque somos uno. Y ese es el complemento que el Señor viene y te dice. Cuando tu esposa está triste, tú la vas a amar y la vas a apapachar. Cuando tu esposo necesita ayuda, un consejo, tú vas a estar ahí porque son uno. Y la verdad es que yo digo que mi esposa es mi conciencia. Yo sé que el Espíritu Santo es el que viene y me habla, pero para eso está tu cónyuge, para que venga y te hable y te diga las cosas como son. Que te saque y te mueva y que vea con otros ojos el problema. Porque tú puedes estar con tu vista cuadrada, ¿verdad? Pero para eso está tu cónyuge, para ayudarte a salir de ese problema entre los dos. Obviamente agarrados del Señor es más fácil. Y tú estás con ellos oh Señor, tú eres tan bueno en todo momento. Tenemos que amarnos. Por eso somos nosotros uno solo.
Y solamente yo te invito a que tú ames a tu esposa, que le hagas reverencia. Mira lo que dice Efesios 5:21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El Señor quiere que nos sometamos. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Solamente el Señor viene y nos está explicando cómo tenemos que amarnos, porque Él amó a la iglesia y nos ama a ti y a mí. Y de esa manera Él puede explicarnos. Nos lo pone prácticamente con palitos y bolitas. Y cómo deben ser las prioridades, que nos amemos. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado primero. Si nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego le dice el 25, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Qué interesante cómo nos está diciendo el Señor que si tú no te amas, no vas a amar a tu esposa. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo, tú has puesto a Dios en primer lugar. Si tú lo has puesto en primer lugar, es que estás amándote a ti mismo y por ende estás amando a tu esposa como a ti mismo. Nadie, dice el versículo 29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros del cuerpo, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por ello. La relación que nosotros tenemos con nuestra esposa, con nuestra cónyuge, debe ser óptima. En todo momento no debes ocultar nada, no importa qué tan difícil sea el problema. Tú debes hablar con tu esposa, con tu cónyuge, con tu esposo. No importa. No importa si te tropezaste con una piedra. No importa si te encajaste un clavo. No importa si tuviste una discusión en tu trabajo. La verdad es que tú hablas con tu cónyuge. Y todo se va a ir acomodando. La comunicación debe estar siempre, en todo momento. No pares de comunicarte. No importa si tú eres cerrado, si tú no hablas, si tú te quedas callado en todo momento. Empieza a practicar la comunicación. Empieza a transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de la palabra de Dios. El Señor te tiene que transformar tarde que temprano para que cumpla el propósito en tu vida. El Señor te tiene que transformar. Si tú eres enojón, el Señor te va a quitar ese enojo, pero lo va a usar el enojo para otras cosas, para que tú vayas y seas aguerrido y lleves la palabra de Dios. Si tú eres callado, el Señor te va a quitar eso y te va a hacer que tú seas un parlanchín, que tú hables y prediques y testifiques del Señor en todo momento. Pero también te va a usar eso que es callado para que puedas escuchar a los demás, para que tú puedas discernir lo que está sucediendo. El Señor no se equivoca. El Señor nos creó de una manera especial. A cada uno de nosotros nos creó de maneras diferentes. ¿Para qué? Para complementarnos como es el cuerpo de Cristo. Y solamente le damos la gloria al Señor. No hay equivocaciones de que esta creación que el Señor tiene, que el Señor hizo, es una casualidad. Todos, cada uno de nosotros, no somos casualidad. El Señor nos creó con un propósito. Recuerda que Efesios nos dice que Él nos creó, Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocía, ya nos había visto, sabía en qué momento íbamos a estar ahí. Él sabe en qué momento se va a acercar a ti y el Espíritu Santo va a llegar a ti, a tu vida y te va a tocar. Es decisión tuya, porque esa palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirte? Dejar de hacer, voltearte a lo que estás haciendo, negarte completamente
a lo que estás haciendo y seguir y ser obediente al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Yo te estoy diciendo que cuando tú pones a Dios primero no vas a tener problemas en tu matrimonio. Claro que sí vamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Por una cosita tan insignificante puedes hacer un problemón. Solamente la comunicación, eso es importantísimo. Cuando Dios está contigo, el Señor es tan bueno. Es bueno el Señor. En tercer lugar están tus hijos. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia de tu matrimonio. Entonces tus hijos vienen a pasar en tercer lugar. No tu trabajo. Tu trabajo está en otro nivel. Tu importancia deben ser tus hijos. Tú debes de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Cuando tú los instruyes en el Señor, la verdad es que cosas buenas suceden. La palabra de Dios no se equivoca. Proverbios, hay un proverbio muy bueno. Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. La Reina Valera 1960 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué? Del camino del Señor. Instruye a tu hijo, enséñale a tu hijo, corrígele a tu hijo con la palabra de Dios. No te vas a agarrar y le vas a dar y le vas a sangrar, no. Para eso, cada uno, el Señor nos pone cómo vamos a corregir a nuestros hijos. Esa es una cosa que tú vas a llegar con tu esposa, con tu cónyuge, y pónganse y decidan cómo van a corregir a los hijos. Si les van a dar tiempo fuera, si les van a dar unas nalgadas, ustedes decidan. La palabra de Dios es muy clara. Tenemos que corregirlos. ¿Por qué? Porque si no lo corriges, vas a tener serios problemas más adelante. Va a avergonzar a su madre, dice la palabra de Dios. El niño consentido avergonzará a su madre. La verdad es que no queremos eso. No queremos que te avergüencen tus hijos. Cuando estés en la tienda, porque por un capricho quieren un juguete, y se empiezan a tirar al piso, empiezan a hacer sus berrinches. Tú no quieres eso. Por eso tienes que instruirle a tus hijos desde pequeños. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes ellos empiecen a entender. Y lo mejor de todo es que cuando tú los corriges, y después de un tiempo van a llorar, claro que sí. Se van a ofender, claro que sí. Pero a los minutos, después de un tiempo van a llegar y te van a decir, papá, perdóname por lo que hice, entiendo lo que hice. Gracias por corregirme, y el Señor es tan bueno. Y viene y trae paz a tu vida, y el Señor simplemente te llena. Porque estás haciendo lo correcto, le estás enseñando a tus hijos. Y así debe de ser. Enseñarle a tus hijos en todo momento para que no se pierdan, para que ellos sigan y continúen. Y nosotros como padres no tenemos nosotros que hacer enojar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si tú los empiezas a reprender, si tú empiezas a regañarlos, nomás porque te fue mal en el trabajo, porque estás peleado con tu esposa, porque tu esposo te hizo enojar, te desquitas con tus hijos. La palabra de Dios, mira lo que te dice, Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y la instrucción que proviene del Señor está en la palabra de Dios. De ahí podemos tomar nosotros todo el consejo perfecto. Muchos dicen que no existe manual para ser padres. Se equivocan completamente. Ahí está el manual para ser padres. Ahí está todo. Solamente te invito a que lo busques. Tu familia viene a pasar en cuarto término. Tu familia debe estar ahí. Tú sigues orando por tu familia. Tú estás cuidando de ellos. Tienes que honrar a tus padres. La palabra de Dios dice que los honres. Dice Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos en todo momento. Y van de la mano todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que nos amemos los unos a los otros. Y a pesar de que hay problemas familiares, te has peleado con tu hermano, te has peleado con tu hermana, el Señor viene y nos dice que tenemos que reconciliarnos
Y amarnos a nosotros mismos, no importa lo que te hayan hecho. Sí duele, claro que sí. Porque tú no estás esperando que un familiar de sangre directamente te dañe de esa manera. Pero sucede. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Tenemos que honrarnos los unos a los otros. Mira lo que nos dice el Señor. Dice, ahí en Efesios 6:9 nos dice, entonces dijo, perdón, este es Mateo 14. Dice Mateo 14:9 nos dice, entonces ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Está Jesús hablándole a los fariseos, está Jesús hablándole a ellos, porque ellos estaban haciendo cosas diferentes en su vida. Y empezaban a poner pretextos para no honrar a sus padres. Mira lo que dice. Dice, por ejemplo, el versículo 10, dice, por ejemplo, Moisés les dijo la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Qué curioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no honramos a nuestros padres? Mira lo que dice este verbo maldecir del cual está hablando Jesús, del cual estamos hablando irrespetuosamente. Es en griego es cakalogeo, con doble K, cacologeo, que significa hablar maldad. Y cualquiera que habla maldad sobre su padre o sobre su madre, significa que va a morir. No vas a morir inmediatamente, pero se está rompiendo la promesa que el Señor hizo. Tú la estás rompiendo, el Señor no la rompe. Se rompe esa promesa que el Señor hizo para tu vida. Y la verdad es que no queremos eso para nosotros, para nuestras vidas. Queremos vivir un más de tiempo, ¿verdad? Tú quieres vivir muchísimos años más de vida. Cuando yo veo a un viejito, cuando yo veo a una viejita ya ancianita, y me dice mi hijo mayor, me dice, papá, mira qué viejita está, apenas se puede mover. Y le digo, mi hijo, esa señora honró a sus padres, por eso está viejita. Porque el Señor le ha alargado los días de su vida. Esa es la promesa que el Señor tiene para tu vida. Científicos han estado buscando por muchísimo tiempo cómo prolongar la vida, cómo alargar la vida, cómo ser inmortales. Y la verdad es que no hay nada. Ni siquiera las vitaminas. Claro que sí te ayudan tus vitaminas, pero si tú comes bien, si tú comes sano, no necesitas ninguna vitamina. Pero si tú honras a tus padres, si tú los honras, la verdad es que esa es la clave para la longevidad, para que tú alargues los días de tu vida. Y la verdad es que el Señor es tan bueno y nos lo muestra. En quinto lugar, ponemos el trabajo. El trabajo, claro que nos da el pan de vida, pero no solo del pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. De esa manera nosotros tenemos que poner primero a Dios y luego vemos las prioridades, cómo se van desenglobando o cómo se van desglosando. Y el trabajo, claro que sí, es importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a bendecir a tu familia. No vas a tener escasez. Vas a poder honrar a tus padres ayudándoles económicamente. Y solamente el Señor nos ha dado. Y claro que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor asignó un trabajo para nosotros. Desde el principio lo veíamos la semana antepasada que el Señor la semana pasada puso el primer trabajo que era guardar el jardín, ¿verdad? Guardar a todo lo que estaba ahí. Pero mira lo que dice Proverbios 15:19. El camino de los perezosos está obstruido por espinos, pero las sendas de los íntegros es una carretera despejada. Y la verdad es que cuando tú trabajas está todo despejado, es fácil. ¿No quiere decir que no vas a tener problemas económicos? Claro que sí, te pueden despedir de tu trabajo. Claro que sí. Pero como tú eres un trabajador, tú buscas inmediatamente y tú te levantas. Mira lo que dice Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana todos los que lo hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirve es Cristo.
Tú tienes que hacer todo como si fuera para el Señor, no importa lo que estés haciendo. No importa si estás lavando baños, tú lo vas a hacer como si fuera para el Señor. No importa si tú eres gerente de una compañía grande, tú lo vas a hacer como si fuera para el Señor. Pero si tú pones como prioridad número 2 en tu vida el trabajo, créeme que vas a tener problemas en tu hogar. Vas a empezar a tener esos problemas con tu cónyuge. Van a inclusive poder llegar al divorcio. ¿Por qué? Porque es una prioridad tu trabajo y no debe ser así. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:10. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Mira lo que está diciéndonos Pablo, que no, si tú no trabajas, no comes. Y la verdad es que tenemos que trabajar. Tenemos que servirle al Señor de esa manera. El Señor nos ha puesto como trabajadores. Tu mamá trabaja, ¿verdad? Tu esposa trabajas también. Y damos gloria a Dios por ello, porque das oportunidad. ¿Qué mejor fuera que pudieras estar en tu hogar y pudieras cuidar de tus hijos? Sería una bendición tan grande para que pudieras tú cuidar a tus hijos. Y no los esté cuidando tu mamá, tu suegra, que nomás los va a estar chipileando, porque para eso son los abuelos, para chipilear a los hijos y no instruirlos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando llegues a casa, es que mi abuelita me dejó comer todos estos dulces, es que mi abuelita me dejó jugar al Nintendo, es que mi abuelita esto y mi abuelito esto, y tú, ay, no puede ser esto. La verdad es que es más fácil y damos gloria a Dios por ello. Y en último lugar vemos a la iglesia. Asistir a la iglesia. Yo sé que muchos pensarían que la iglesia es Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, y la verdad es que no es eso. La iglesia es para que tú vayas y bendigas a tu hermano, a tu hermana que están en la iglesia, y puedas compartir de la palabra de Dios. Pero tú, si estás mal en tu hogar, si estás mal con tu esposa, si estás mal con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, ¿cómo vas a poder ir y llevar otra cara a la iglesia? Primero tienes que organizarte en estas prioridades. Porque hemos visto muchas veces que, es que tengo que ir a la iglesia y no puedo ir a tu fiesta, mamá. ¿Por qué? Porque es más importante la iglesia, y la verdad es que se queda tu mamá triste. Se queda tu hermano triste porque no fuiste con él a celebrar a tu sobrino. Y la verdad es que no se trata de eso. Es más importante tu familia. La iglesia debe ser hasta el último lugar. Pero no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. No dejes de congregarte. Que no sea una prioridad quedarte en casa y decir, al cabo aquí está bien a gusto. No fui la semana pasada porque fui a ver a mi mamá, pero hoy como ando cansado me voy a quedar. Y me voy a quedar. Y empiezas a quedarte en casa. La verdad es que está muy de moda, quédate en casa. Y no se trata de eso. Se trata de que tú vayas y seas bendecido por medio de otro hermano que tiene una palabra para ti, para tu vida. Pero cuando tú pones la iglesia número 1, empiezas tú a desacomodar todo esto. ¿Por qué? Porque la iglesia toma el primer lugar. Pensando que Dios, esa es la prioridad. Y no es así. Es Dios, es tu cónyuge, tus hijos, tu familia que está fuera de tu núcleo familiar, de tu casa, de tu hogar, que son tus padres, tus hermanos, tus cuñados, tu suegra, aunque no la quieras, ¿verdad? La verdad es que tienes que amarla con todo tu corazón. No importa, eso tienes que quitarlo de tu hablar, de tu boca. Tú ama a tu suegra, bendice a tu suegra, a tu suegro, ámalos. Quita eso de tu boca, que no salga eso de tu boca. Ni siquiera esos chistes de la suegra, quítalos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que amar. Después de ello viene tu trabajo y lo haces perfectamente todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque así vas a tener esa bendición que el Señor tiene para tu vida. Y después vas a la iglesia y sirves. No te quedes sentadote calentando banca. Sirve al Señor con todo tu corazón. Y solamente esas son las prioridades. Vamos a continuar la siguiente semana. Vamos a seguir con la enseñanza y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ver cómo después de que tú cambias tus prioridades en tu vida, cómo tú eres, y después cómo vas a cambiar tu carácter, cómo vas a ser transformado cuando Jesús llega a tu hogar. Cuando Jesús ha llegado a tu vida, cómo empiezas a ser transformado. Y solamente dándole la gloria al Señor. Dios te bendiga.